Así que, si quieren, ponemos ahí a grabar. Esperen que me tengo que abrir el pizarrón. Y ahí echamos el pizarrón. Sí, claro, Taylor y McLaurin, o como se diga, lo vamos a ver después de la revisión. Capaz que un poquito antes, pero no va para esta revisión, ¿está? Pero sí, lo vamos a ver en clase. Bueno, bien. Entonces, estábamos con las funciones trigonométricas, ¿sí? Estoy compartiendo pizarrón. Sí. Ahora, hoy vamos a graficar un poco en el GeoGebra porque vieron que mis dibujos están bravos. El otro día yo les mostré una animación y era bastante más mejor. Bueno, pero entonces, nuestra idea de funciones trigonométricas, ¿qué es? Queremos definir para cualquier ángulo las ideas de seno, coseno y tangente, que en el liceo, ustedes las vieron en el liceo, en tercero liceo, todos lo vemos para triángulos rectángulos, con lo de cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es una cosa que uno hace en tercero liceo, toditos hacemos. ¿Sí? Déjenme hacer ese recordatorio acá, bien chiquitito. Para estudiar el teorema de Pitágoras y de Tales, es que se estudia en secundaria, ¿no? Sí, Tales no tiene, Tales acá no juega, pero sí. Lo que decíamos era esto, ¿no? Si a este le llamamos hipotenusa, a este le llamamos alfa, acá le llamamos cateto opuesto y acá cateto adyacente, a todos nos suena más o menos de que seno de alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa y que tangente de alfa era cateto opuesto sobre adyacente o seno sobre coseno. Ahora bien, esto es un triangulito rectángulo, entonces nuestros ángulos son todos más chiquitos que 90, ¿verdad? Entonces nosotros queremos una definición de seno, coseno, tangente para ángulos cualesquiera. No queremos solo para ángulos. Entonces, nuestra definición ahora para la función trigonométrica, lo que hacemos es tomar, se llama círculo trigonométrico, ¿no? Una circunferencia de centro 0 y radio 1. Lo que hacemos es tomar acá, ya que estamos una perpendicular en el 1, porque ya lo voy a usar esto. Y lo que hacemos es, primero, los ángulos los medimos en radianes, que se acuerdan que decíamos, la definición de radian es así. Un radian es si yo agarro el radio y lo pongo en el arco de circunferencia, el ángulo que eso barre es un radian. ¿Está? Y sabemos que la circunferencia... ¿Puedes repetir lo que es un radian? Un radian es, vos agarrá el radio, como si fuera una piolita. Esa piolita, ponela acá. Ahí más o menos. Y el ángulo ese que barriste, ¿se ve? Eso es un radian. Ok, gracias. ¿Está? Entonces la circunferencia mide 2pi. Y si yo doy más vueltas a la circunferencia, por ejemplo, 4pi es dar 2 vueltas, ¿está? Puedo dar vueltas para el otro lado, los mido antihorario, pero también puedo dar vueltas para el otro lado, ¿no? O puedo mirar, por ejemplo, yo puedo decir que si miro así, perdón que ahí no se ve nada, puedo mirar ángulos negativos mirando para el otro lado. Pero entonces, lo que decíamos era, vamos a agarrar, conseguirnos mi angulito alfa en radianes y tengo
El seno es eso azul. El coseno es esto rojo. Y la tangente es esto verde, ¿sí? Acá tengo tangente de alfa, seno de alfa y coseno de alfa. Y el otro día me tomé un ratazo en dibujar en los 4 cuadrantes. Yo ahora me voy a quedar con este cuadrante y vamos a usar la imaginación, ¿está? Pero el otro día recuerden que dibujamos todos los 4 cuadrantes. Ahí observen que seno y coseno están siempre entre -1 y 1 y la tangente no, ¿verdad? La tangente puede tomar cualquier valor y la tangente habíamos observado que no estaba definida cuando el ángulo coincidía con el eje vertical, ¿no? Porque el eje vertical nunca, este eje vertical, si el ángulo está acá, o sea, es pi sobre 2, 3 pi sobre 2 o vueltas de esos ángulos, cuando el ángulo me queda acá, nunca se corta por esta recta X, ¿no? Que es la recta X igual 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de dibujar el seno. ¿Sí? Después lo voy a dibujar lindo en el GeoGebra. Pero vamos a pensar en cómo dibujamos el seno. Entonces, para dibujar el seno, pensemos. Tengo que dibujarlo, piensen que yo tengo que dibujar entre 0 y 2pi y después se repite, ¿no? Lo que sea, se va a repetir la misma gráfica a partir de 2pi y para los negativos, etcétera. Así que me tengo que ocupar de dibujarlo bien entre 0 y 2pi. Entonces, cuando mi ángulo es 0, cuando la raya violeta está en el eje, ¿cuánto vale el seno? 0. 0, ¿verdad? Así que en 0 vale 0. Y eso Arranca de 0. lo marcamos acá. ¿Está? Ahí, ¿qué pasa? Piensen en la raya violeta, piénsenlo apoyada en 0 y piénsenlo que va aumentando el angulito, ¿no? Va aumentando, va aumentando. ¿Qué ocurre con el seno? En 1 Aumenta, hasta 1. aumenta hasta que vale 1 en pi sobre 2. Así que en pi sobre 2, pi sobre 2 es 3,14 dividido 2. Así que si lo quiero hacer un poco a escala, pi sobre 2 está por acá. Y el 1 está por acá, es más chiquito. Entonces yo sé que el seno va aumentando, la rayita es azul, a partir del 0 va aumentando hasta que en pi sobre 2 vale 1. Esto es algo así. ¿Qué ocurre cuando paso para el otro lado? Vamos a hacer un dibujito, un poquito. Si yo paso para acá, ¿qué ocurre con el Empieza a seno? disminuir. Estoy mirando solo el seno. Empieza a disminuir, sigue siendo positivo. Y cuando llego a 0, perdón, cuando llego acá, Empieza a ser negativo. perdón, cuando llego a pi, es 0. Y cuando estoy por acá, después de pi, como dicen ustedes, empieza a ser negativo. Así que, a ver, por acá tengo pi. Por ahí anda pi. Y acá hace algo así, ¿no? Y ahora ustedes me dijeron, empieza a ser negativo. Esperen que tengo que agrandar esto porque me quedé cortita. Empieza a ser negativo hasta que acá, cuando estoy ahí, vale -1, ¿no? En 3 pi sobre 2, o sea, en media vuelta más, perdón, un cuarto de vuelta,
Acá vale -1. ¿Sí? Acá tengo el 3π/2 y vale -1. Y después, si vengo por acá, si tengo un angulito por acá, viene de -1. Sigue siendo negativo, pero en algún momento vale 0, ¿no? Que es cuando llego a 2π. Acá está el 2π. Y esto es así, ¿de acuerdo? Ahora, esto se repite. Se repite, copien eso, para adelante todo lo que quieran y para atrás todo lo que quieran, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta gráfica azul, si me siguieron un poquito, esto es seno de X. Vamos a ponerlo más cerca. Díganme si están de acuerdo con seno de X. Sí. Bueno. Ay. Bueno, ahora vamos a hacer coseno y tangente. Déjenme dibujarla bien en GeoGebra, un minuto. Acá está el GeoGebra. Ahí se ve el GeoGebra, gente. Ahí vamos a dibujar. Déjenme cambiarle el color para quedarnos con el mismo criterio que estábamos. Ahí está, escrita un poco más linda. Déjenme ponerla en azul. ¿Está? Y ahí tenemos seno de X. ¿Vieron que la otra vuelta que charlábamos de los máximos relativos? ¿Tiene máximos relativos en dónde? Y bueno, en todos los lugares donde vale 1 tenemos máximos relativos. Y tenemos mínimos relativos en todos los lugares que vale -1. Y hay infinitos máximos y mínimos. Hay infinitos extremos relativos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto? 1 y -1. 1 y -1 son máximos y mínimos absolutos. Bueno, también tiene infinitas raíces, ¿verdad? Es una función periódica. Periódica de periodo 2π. ¿Qué quiere decir periódica de periodo 2π? Eso, que cada 2π se repite la gráfica, ¿no? Cada una vuelta entera del círculo trigonométrico, de la circunferencia, se repite la misma gráfica. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestro pizarrón, a tratar de dibujar el coseno y la tangente. Vamos a dibujar para los mismos angulitos que teníamos el coseno. ¿El coseno dónde arranca? En 0 vale 1, ¿de acuerdo? En 0 cuando estoy horizontal, esto rojo que tengo acá marcado, llega hasta acá. Así que en 0 vale 1. Cuando llego a π/2, ¿cuánto vale el coseno? 0. 0, ¿no? Se va achicando. Si yo pongo un ángulo por acá, el coseno, bajo acá, este sería el seno, ¿no? Que era, esperen que se me colgó esto. Bajo acá, pero el coseno queda más cortito. Así que se va achicando hasta que en π/2 vale 0. Esto hace así. Y después empieza a ser negativo, porque si ustedes miran de este lado, acá tengo coseno negativo. ¿Hasta dónde? Está -1. En pi vale -1. Así que en pi vale -1 y esto hace así. Sigue siendo negativo, acá sigue siendo negativo, y en 3π/2, pero de tamaño se achica. Es negativo, pero de tamaño se achica. Quiere decir que, y en 3π/2 vale 0. Quiere decir que esto hace así. Y después que estoy de este lado, ¿qué ocurre? Acá en 3π/2 valía 0.
Y ahí empieza a aumentar hasta que acá vale 1. Quiere decir que acá en 2pi va a valer 1. ¿De acuerdo? Y esa es coseno. La roja es coseno de x. ¿Preguntas? ¿Por qué en el eje de las ordenadas no pasa el 1 y el -1? ¿Es pregunta o es explicación? Es porque el radio es 1, claro. Sí, sí. La culpa es del radio, ¿no? Eso es cierto. Bueno, vamos acá. Al GeoGebra. Y vamos a graficar coseno de x. Uf. Porque me está graficando, me hizo un 8. Coseno de x que la vamos a poner, dijimos, de rojo. ¿Vieron que hay una que es corrida de la otra? ¿Cuánto es corrida de la otra? 2. 2pi es el periodo, cada 2pi se repite todo, yo estoy de acuerdo. Pero ¿Y sobre 2? si yo corro pi sobre 2 a la roja, pi sobre 2 para la derecha, obtengo el azul, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Eso capaz que lo vieron en el liceo. Correr pi sobre 2 para la derecha quiere decir restar pi sobre 2 en la variable. O sea, si yo hago coseno de... Y dale. De x menos pi sobre 2 ¿vieron que me la pintó de naranja? Despíntenla. Estaba el azul que era seno. Fíjense que yo ahí escribí coseno de y adentro de la variable x menos pi sobre 2. Y ¿se dan cuenta que coincide con seno? Así que es una propiedad que coseno de x menos pi sobre 2 coincide con seno. Quiere decir, hacer coseno de x menos pi sobre 2 quiere decir correrla pi sobre 2 para la derecha. ¿Se entendió eso último? ¿Se vio? Y si le sumás pi sobre 2 también se corre, profesora, ¿o no? Pero se Porque corre es para la periódica. izquierda. Pero se corre para la izquierda. Pero igualmente se va a superponer con la otra función porque No, son periódicas. Mira, vas a ver que no. Coseno de x más pi sobre 2 se corre para el otro lado. Te queda inverso. Y Y la no se tendría que superpone girar con 3 nadie. pi La sobre violeta, 2 a la derecha. claro, ¿no? pero la violeta, ¿estás de acuerdo que no se superpone con nadie? Está entendidísimo. Te queda la inversa. La violeta esta no se superpone con nadie. Bueno, ahí tenemos seno y coseno. Vamos con la tangente. Tienen ahí en el libro, tienen ahí en el libro más propiedades, ¿de acuerdo? Vamos con la tangente. La tangente. Cuando estoy con el ángulo en 0, acá, ¿la tangente cuánto vale? La tangente siempre la miro sobre esta recta gris, ¿verdad? Cuando estoy acá en 0, 0. 0, ¿no? No, ¿por qué 1? ¿Estás con el ángulo acá? La consigna para la tangente es tirá el ángulo hasta la recta gris y mirá lo que te queda en vertical en la recta gris. Ay, perdón. ¿Me aguantan medio segundo? Sí, claro. ¿Alguna duda, chiquilines, mientras tanto? Yo quería preguntar algo relacionado con la clase del miércoles que había dicho, perdón, nada que ver a esto, pero ya que paró la clase, que si la van a subir grabada, la del miércoles. Supongo que sí. ¿Por qué? ¿Qué habían dicho? No, por el tema de que van a hacer dudas y eso, entonces, dudas y ejercicios. Ya, no sabía si eso Vos decís también del lo subían. próximo miércoles. Pensé que decías la clase pasada.
No, no, no. Perdónenme, chiquilines. El miércoles. Está. Bueno, Laura, aprovechamos a hacer dudas, pero me preguntaron en realidad si la clase que Sí, ya viene. escuché, ya escuché. Ah, Yo está. no, me silencié yo, pero no lo silencié a ustedes. Yo me silencié, ¿no? Ah, no sé. No, estamos Sí, hablando. Sí, no se escuchó nada. Nada, igual, nada, era una llamada que tenía que atender, así que perdónenme, nunca atiendo. Y no lo tenía silenciado. Si lo hubiera tenido silenciado, tampoco atendía. Pero ya que no estaba no pasa nada. silenciado. Discúlpenme, gurises, volvemos acá. La de miércoles sí subimos todo. Ya estamos, ya no tenemos vergüenza. Gente, Bien, o sea escúchenme. que aunque sea de dudas, la pueden subir. Digo para que Sí, quedan sí. grabadas, por si, no sé. Sí, tranqui. ¿Por Vamos con qué tangente. la Muchas tangente gracias. es 0 y no es 1 si lo que estábamos midiendo era la longitud? La longitud vertical. Vos agarrás y tirás. Ah, es Tira. como ¿Tirás esto? lo que Tira- ocupa en la ¿Tirás el tangente. ángulo? Claro, lo que ocupa en la gris. Tirás el ángulo hasta la recta esta x igual 1, Como ¿de acuerdo? la proyección o la tangente sería. No sé si es la proyección. Lo que mirás es lo que te queda entre la intersección de la recta violeta con la recta gris hasta el punto este, hasta el punto 1, 0, digamos. Si querés, a vos acá te queda un triángulo rectángulo. Eso es Entendí, más entendí. fácil. Y lo que mirás es el cateto vertical de ese triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando acá no te quedó triángulo rectángulo, te quedó 0. ¿De acuerdo? Sí, copiado. Pilar, Mi pregunta es, ¿quién establece la tangente? ¿Siempre está sobre el borde del círculo? siempre está ahí donde yo la dibujé, exactamente. Ahora vamos a dibujar. De ese para lado, nosotros. nunca del lado negativo, por ejemplo. No, si me dejan dibujar, si me dejan borrar, borro todo y me quedo solo con la tangente, ¿está? Ok. Total, se supone que los otros dibujos ya los vieron. Vamos a hacer un dibujo único. Para la tangente. Déjenme hacer la circunferencia más chiquita. Esperen que cada tanto esto se cuelga. ¿Ustedes ahí ven? ¿Siguen viendo? Sí. Está, porque a mí cada tanto se me cuelga el pizarroncito este. Por ejemplo, ahora. Así que ténganme un poquito de paciencia. Sí, a mí el circulito no se cerró. No, es que a mí, a mí el pizarrón ese cada tanto se me cuelga. Sé que cuando le hago mucha cosa. Tengan un minuto de paciencia. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta mientras? Sí, claro. O sea que podríamos decir que el seno de x es igual al coseno de x menos pi sobre 2. pi sobre 2. Exacto. Esa es una propiedad entonces. Esa es una propiedad. Otra propiedad es que están entre menos 1 y 1. Otra propiedad que no la dije, que es la más sencilla de todas. ¿Qué pasa con seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿Es igual a tangente al cuadrado? No. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Puedo repetir lo que dije. Seno ¿Qué pasa cuadrado con más coseno cuadrado es 1. seno cuadrado más coseno cuadrado es 1? ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese teorema? Por Pitágoras. Por Pitágoras. Seno y coseno son los dos catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1. ¿De acuerdo? A ver, se supone que yo ahora volví al pizarrón y que esto debería querer andar. Bueno, debería, pero no. Ya, ¿se acuerdan que esto ya me pasó, no? ¿Esa propiedad se demuestra o es evidente? No, es por la definición. Si querés demostrarla con Pitágoras, por la definición. Me disculpan, pero me voy al pizarrón de Zoom, ¿tá? Para hacer la tangente.
¿Se ve ahí el pizarrón de Zoom, gente? Sí, se ve. No. Se me colgó la tabletita. Así que esperen un minuto. Si quieren, preguntan otra duda, que yo voy a tratar de que esto ande. Tengo una consulta. Coseno y seno, ¿son las únicas funciones que tienen máximos y mínimos absolutos infinitos? No, ¿O existe alguna otra para función nada. que... Para nada, pero está. Ahí René, ¿está? Después de la grabación eso queda medio raro, pero está, lo adelantan, lo que precisen. Dijimos, cuando tengo 0, está, vale 0. Porque tengo que mirar el segmento en vertical. Cuando tengo algo así, me queda positivo. A medida que voy aumentando. Ahora, ¿este está entre 0 y 1, gente? No. No, ¿verdad? Me queda tan grande como a mí me parezca. Así que el segmento este verde, que es la tangente, empieza acá. Va a ir creciendo tanto como yo quiera, hasta que ocurre. En pi sobre 2, ¿qué ocurre? En pi sobre 2, si tengo el ángulo pi sobre 2, Se va más infinito. esto nunca se corta, exactamente. Bien cerquita de pi sobre 2, si tuviera pi sobre 2 menos un pedacito, me queda tan grande como yo quiera, lo puedo conseguir tan grande como yo quiera. Entonces, acá lo que voy a dibujar es así, a ver si voy a dibujar una recta punteada acá. Digamos que ahí no es continua la función. No es continua, exactamente. Totalmente de acuerdo con que la tangente, opa, achiqué todo. ¿Se ve bien ahí? Quise hacer algo raro. Entonces avísenme si se deja de ver. Ahí se ve bien. Esa línea punteada me quedó espantosa porque era con la otra rayita. Hacemos una punteada en x igual pi sobre 2, ¿verdad? Una recta vertical, x igual pi sobre 2, y lo que va a pasar es que la gráfica de la tangente va a ser algo así. Y me da tan grande como yo quiera cerca de pi sobre 2. Ahora, vamos a pasarnos para el otro lado. Cuando me paso para el otro lado, con el alfa un poquito más grande que pi sobre 2. ¿Dónde está la tangente? La tengo que mirar siempre sobre la derecha, o sea que estoy acá. Va a tomar valores negativos. Y va a tomar valores negativos cada vez más chicos en valor absoluto, hasta que en pi vuelve a valer 0. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Pero de dónde arranca? Si estoy en pi sobre 2, pasada un poquitito de pi sobre 2. ¿Del menos infinito? Arranca en menos infinito, exactamente. Así que voy a tener una curva que va a ser algo así. Y en pi sobre 2 no existe. Y en pi sobre 2 no existe. Y después, ¿qué ocurre? Cuando estoy acá en el tercer cuadrante, si mi ángulo está en el tercer cuadrante, ¿cómo se comporta? Igual que si estuviera en el primero. ¿Se ve? Porque la tengo que prolongar y se porta igual que si estuviera en el primero. Así que lo que voy a hacer, no me voy a calentar mucho. Voy a copiar lo que dibujé en el primer cuadrante, ¿no? O sea que no tiene máximos y mínimos. No tiene, perfecto. Yo ahora voy a copiar lo del primer cuadrante. Acá. Copio. Acá, esto lo copié idéntico a esto. Y cuando tenga que hacer el cuarto cuadrante, ¿a quién tengo que copiar? Al segundo. Al segundo, ¿verdad? Una pregunta entonces. Seno y coseno son de periodo 2pi. O sea, se repiten cada 2pi, ¿no? Tangente, ¿de qué periodo es? Pi.
Pi, perfecto. Se repite cada media vuelta, se repite. Es de periodo pi, porque vieron que lo que yo dibujé entre 0 y pi, puedo tranquilamente, lo que dibujé entre 0 y pi, repetirlo, y ahí tengo tangente. Bueno, este me quedó muy feo. Vamos a dibujarla en el GeoGebra, ¿está? Y ahora ya me voy a quedar en el GeoGebra. Si más o menos los convencí, ¿se ve el GeoGebra? Ahí tengo tangente de X. Ese verde, ¿no? ¿Está? Ahí tengo seno, coseno y tangente. Bastante mejor el dibujito de GeoGebra que el mío. ¿Estoy compartiendo GeoGebra o sigo compartiendo pizarrón, gente? GeoGebra. Ah, perfecto. Ahora nos quedamos en GeoGebra. ¿Qué quiero yo ahora con esto? Voy a querer mirar las inversas. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que el otro día estuvimos charlando pila de rato de cómo tenía que ser la función para que tuviera inversa? ¿Está claro que una función periódica así no es inyectiva? Sí, está claro porque, porque corta varias veces. Corta infinitas veces, ¿no? Con cualquier horizontal que yo ponga que corta infinitas veces. Vamos a mirar seno de X con X para que sea inyectiva. Díganme un intervalo, vamos a agarrar un intervalo que contenga el 0 siempre. Díganme un intervalo para seno, para el azul, donde me quede inyectiva. Borremos todo lo demás. Seno. Menos 1, 1, por favor. Bueno, el más grande donde te quede inyectiva, el más grande que puedas. Entre 0 y 1.5, más o menos. Entre 0 y 2 Entre pi. 0 y 3. Entre 0 y 2 pi no es inyectiva. Entre 0 y 2 pi es esto, ¿eh? No es inyectiva. Menos 1,5 a 1,5, más o menos. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi sobre 2. 0 y 1. ¿Quiénes son los valores? Entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2 seguro. ¿Y si agarras el simétrico de ese para el otro lado? Seno y menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Menos Entre pi sobre 2 y pi sobre 2. y pi sobre 2. Ese es el intervalo más grande que contiene el 0, donde yo encuentro un pedacito que sea inyectiva. ¿Sí? Déjenme hacer esto. Déjenme hacer X igual menos pi sobre 2. Y X igual pi sobre 2. ¿Se ve? Ese pedacito en el medio, acá esta función es creciente, es monótona creciente. ¿Nos convencemos ahí que es inyectiva? Sí. Sí. Si quieren pueden estudiar el signo de la derivada. ¿Ustedes se acuerdan o lo miran en la tabla? La derivada de seno es coseno. Tenemos que fijarnos un intervalo donde coseno sea todo positivo para que la función sea creciente. Bueno, o todo negativo. Podría mirar acá, ¿no? Entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. La verdad que normalmente se mira entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y podemos hacer esto. Podemos hacerlo acá. A ver si me da bola. Menos pi sobre 2. Yo creo que sí. Menor que X, menor que pi sobre 2. Eso. ¿Vieron que ahí yo solo dibujé lo que quería? Puedo borrar estas rectas. Ahí solo dibujé la parte de seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces yo ahí estoy mirando, déjenme ir al pizarrón un segundo.
para ver las inversas, ya lo dije en el GeoGebra, pero bueno, vamos a escribir un poquito. Para ver las inversas. Yo voy a ver la de seno y la de tangente. La de coseno es igual, ¿tá? Voy a hacer esas dos nomás. Inversas. Entonces, precisamos intervalos donde la función sea monótona, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar f de x igual seno de x, f definida, dijimos, de menos pi sobre 2 en, ¿cuál es la? No quiero tomar a r. No, ¿se acuerdan que teníamos que poner para que fuera menos 1, 1 para que sea sobreyectiva? Si yo hago esto, f es biyectiva. ¿Está? La observación que hago es que f es estrictamente creciente en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, y el recorrido de seno, el recorrido de f es efectivamente el menos 1, 1, ¿está? Así que es biyectiva. Es inyectiva por ser monótona y es sobreyectiva porque el recorrido lo tomé igual que el codominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, si es biyectiva, existe la inversa. Existe la función f a la menos 1. ¿De dónde está definida en dónde? Desde menos 1. Perdón. No, dale. De menos 1, 1 a menos pi sobre 2. Pi sobre 2. Resulta que tiene nombre. ¿Está? Se llama f a la menos 1 de x, que es la inversa de seno, se llama así. Esto se lee arcoseno de x. ¿Por qué arcoseno? Y bueno, ustedes piensen que yo le doy ángulos y me devuelve el seno. La inversa, ¿qué hace? Le doy un valor de seno y me devuelve un valor de ángulo. Por eso se llama arco, ¿tá? Porque me devuelve el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el dibujito en GeoGebra y después lo vamos a copiar acá. Fíjense que el dibujito, capaz que lo pueden hacer a mano. Prueben ustedes hacerlo a mano. En este instante. Yo tengo acá el menos pi sobre 2, que es 1 con algo. El pi sobre 2, que es 1 con algo. Acá tengo el menos 1. Me quedó muy cuadradito, perdonen, déjenme corregir. Para tratar de hacerlo un poquito a escala, ¿da? Profe, ahí estás haciendo la gráfica del seno, ¿no? Sí, pero quiero dibujar la inversa de la misma gráfica. ¿Se acuerdan la propiedad que tenía una gráfica, la gráfica de la función y la gráfica de su inversa? No nos acordamos. Sí, que era simétrica, ¿no? En la recta X. Simétrica respecto de la recta y igual a X. Igual. Totalmente de acuerdo. Acá pónganle que está el 1 y acá está el menos 1, ¿tá? Y la función que estoy graficando es seno en este intervalo que yo sé que es estrictamente creciente.
¿Está? Cuando la voy a dar vuelta, primero que nada, el dominio de la inversa, esta es la f, ¿verdad? Ahora voy a dibujar la f a la menos 1 con otro color. Primero que nada, ¿el dominio dónde es? Acá está el 1, el menos 1, 1. Este es el dominio para la inversa. ¿Sí? Si el pi sobre 2 iba a parar al 1, ¿el 1 dónde va a parar? Al pi sobre 2. Al pi sobre 2. Así que va a estar por acá. Si el menos pi sobre 2 iba al menos 1, el menos 1 ¿a dónde va a parar? Al menos pi sobre 2. ¿Dónde dije que estaba el menos 1? Este era el menos 1, ¿no? Déjenme corregir eso. Acá está el menos 1 y por acá el menos pi sobre 2, más o menos. Y tengo algo que anda por acá. Arriba le quedó creo que el 1 mal, ¿no? El eje era así. El 1, sí, el 1 es el de abajo. Gracias. Me pasó lo mismo que lo hice muy grande. El 1 está acá. Y allá arriba lo que tengo es pi sobre 2, ¿ok? Bueno, y ahora ¿cómo es la gráfica? Y es más o menos, si acá tenía esta panza, tiene que tener la panza así, y acá la panza así. ¿Está ahí? ¿Quedó espantoso? Déjenme hacerlo en el GeoGebra. ¿Puedo? Pero es esa la... Ahora que lo ven en el GeoGebra, lo copian decente del GeoGebra. Si quieren podemos jugar con simetrizarla, ¿da? Miren, igual X. Y para simetrizar, ¿están viendo GeoGebra, gente? Sí. Y puedo jugar con esto. Simetría axial. Pinto lo que quiero simetrizar. Pinto el eje. Y ahí me la simetrizó. No me la hizo del mismo color. No me la hizo de distinto color. Vamos a cambiarle el color, ¿está? Yo estaba haciéndola de... ¿De qué color la hice? ¿La hice en violeta? ¿Algo así? Sí. No, me equivoqué. Violeta y azul. Sí, pero no esa, ¿no? Ahí me equivoqué. Esta era negra. Miren porque marqué lo que no era, ¿no? La que tengo que marcar es la F1. Esta es la que quiero cambiar de color. Y dale. Esa es la que quiero violeta, ahora sí. Y ahí no sé si se ven los colores, ¿se ven? Sí. Está, y ahí tengo entonces en azulcito a seno y en violeta a arcoseno. Se llama. ¿Está? Y si quieren, yo puedo agarrar y graficar así. Pedirle que me grafique, supongo que Ay, no. arcsen de X. ¿Vieron que me la graficó arriba? Me la graficó hasta con el mismo color, pero borren la que simetricé y ahí me quedó seno a la menos 1 o arcoseno, ¿está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vamos a hacer lo mismo con la tangente. Con el coseno es parecido y lo tienen hecho en el libro, ¿está? Con la del coseno se llama arcocoseno. ¿Va a quedar de forma decreciente la coseno? La de arcocoseno, sí, te muestro cómo queda, esa la hago rápido, ¿está? Coseno, viste que es así. Primero, Sí. ¿qué intervalo vamos a agarrar? Acá sí vamos a agarrar 0,2 pi, ¿de acuerdo? Entonces acá voy a agarrar el coseno con 0 menor que x menor que pi.
Ay, ¿qué pasó? Ah, porque le puse un por ahí. Miércoles. ¿Por qué no me dejó hacer lo mismo? G de X, porque eso, ¿no? G de X ¿Por qué no igual. me dejó hacer lo mismo que hice antes? ¿Viste que arriba lo había hecho? Creo que tiene razón el compañero, pusiste G nomás y no pusiste G de X. Ahora Ahí sí. va. No, pero se lo agregué acá. Hoy también había hecho lo mismo. Puse una coma. Hoy es esto mismo, ¿eh? Está, y ahora Por me dio los bola. paréntesis, No sé por qué no me había dado bola. ¿De acuerdo? Por los paréntesis, creo. Tenía un puede ser. punto. No, Pero decía parece que G no los dos puntos escribí. y no decía G de X. Bueno, estamos de acuerdo que esta no la escribo, lo cuento rapidito. La coseno entonces la miro entre 0 y pi. Y la inversa va a ser entre -1 y 1, ¿no? Y la inversa ya la graficamos acá. Arccos de X. Arco coseno se llama. Y es esa verdecita, ¿de acuerdo? Que no la voy a hacer verdecita porque se me confunde con la tangente, pero pintémosla de otro color, ¿sí? No sé, naranjita. O celeste, ahí. ¿Se ve? Celeste ¿El es eje de horrible. simetría lo borraste? ¿Cómo? El eje de simetría nunca lo puse, sí, lo borré. Ahí va. Ahí está. Ahí se ve lo celeste ese que elegí un color inmundo. Sí, se ve bárbaro. Ah, puse coma en lugar de punto y coma. Ahora sí, eso sí es una buena explicación. Bueno, bien, eso es arco coseno, ¿está? Arco coseno, entonces está definida de -1 y 1 en 0 pi. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer con detalle de vuelta tangente. ¿Te animás a sacar el coso que dice funcionar? Así que saco una captura y lo puedo imprimir, por favor. Gracias. ¿Ahí? Sí, eso mismo, gracias. Pueden hacerlo. En realidad, el GeoGebra, vieron que todas las cuentas que estoy haciendo las pueden en realidad repetir ustedes. Cuentas. Las gráficas las pueden repetir ustedes, ¿sí? Pero entonces de coseno elijo el intervalo 0 pi, ahí la función de 0 pi en -1, 1, la función es biyectiva, su inversa está definida de -1, 1 en 0 pi. Y se llama arco coseno, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con arcotangente. Arcotangente es la inversa de la tangente, ¿no? Ahora con la tangente vamos a tener que pensar un ratito. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Despintarlas nomás. Tangente. Búsquenme un intervalo donde la tangente sea estrictamente creciente. 0 pi sobre 2. Ese seguro. ¿Y uno más grande? Buscamos siempre el más grande posible. Pi sobre 2, 3 pi sobre 2. No, porque pi sobre 2. Ah, pi sobre 2, 3 pi sobre 2. Sí. Pero buscame uno que contenga el 0. ¿Podrán? Mejor si contiene el 0. Menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, pi sobre 2. Perfecto. Si ustedes hacen las rectas, las que yo hoy borré, la x igual pi sobre 2 es esa, y la x igual menos pi sobre 2 es esa, ¿no? Sin incluirlos porque no tenía valores ahí, ¿no? Abierto, perfecto la observación. Ahora lo escribimos eso. Está perfecta la observación. Acá es lo mismo, ¿no? Yo en el otro lo tenía que haber puesto incluido, no le puse menor o igual, porque para graficar le da lo mismo. Así que menos pi sobre 2 menor que x menor que pi sobre 2 y me dibuja solo lo que quiero, ¿está? Ya puedo borrar estas rectas también. Y aquí hay una cosa bien interesante. ¿Cuál es el recorrido de la función? De menos infinito a más infinito. Exactamente. Así que déjenme volver al pizarrón.
Es en todos los reales, entonces. Exactamente. Entonces, seno quedó, arco coseno, deberes si quieren, escribir prolija, mirar, arco coseno de X, escribí acá, ¿sí? Arco coseno de X, lo hicimos solo en el GeoGebra, chusméelo un poquito más, ¿está? Pero ahora vamos con tangente. ¿Cómo se llamaba la función en el GeoGebra? HG, H. ¿Ah? En el GeoGebra le llamé H. Tengo H, acá lo hice para seno y ahora lo voy a hacer para tangente. Tengo H de X igual tangente de X. Y como ustedes me dijeron, la H, para que sea biyectiva, la vamos a hacer. Como ustedes me dijeron, no. Del abierto menos pi sobre 2. Pi sobre 2 a R. H es biyectiva. ¿Por qué? Y bueno, H es estrictamente creciente. En el intervalo. Y el recorrido de H es todo R, es menos infinito más infinito, ¿da? Así que existe la inversa. Y esa inversa está buenísima, porque ¿dónde está definida? Existe H a la menos 1. ¿Definida en dónde? De los reales a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Tiene dominio real esta. Esto va a aparecer en pila en las integrales, ¿está? Pero tiene dominio real. Y H a la menos 1 de X se llama arco tangente de X. ¿De acuerdo? Y a ver, vamos a graficarla acá y después en el GeoGebra. Esta es fácil. Esta es más linda de graficar. Yo tengo acá el... Déjenme dibujar estas rectas verticales, ¿está? Las preciso para tener un cacho de referencia. Ahí tengo el menos pi sobre 2. Pi sobre 2 y la función que es así. ¿Cómo queda la inversa? ¿Cómo queda la simétrica respecto de igual X? Queda como horizontal, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esas rectas verticales? ¿Cómo quedan? Horizontales. Y no las va a tocar nunca la inversa. O sea, yo acá hago, voy a hacer unas rectas que son así. Pi sobre 2. Y por acá, menos pi sobre 2. Y voy a agarrar esa función y la voy a acostar, literalmente. ¿No? Mirarla de costado, si quieren. Y me va a quedar... Corta en el 0. Corta en el 0 y queda así. Ahí se pega, sin tocar. Ahí me quedo demasiado pegada, pero esta naranja es la inversa. Esta es arcotangente de X. La verde es tangente de X. ¿Voy al GeoGebra? ¿Qué dije que iba a hacer? Simetrizarla. Hago la de simetrizar primero, que me gusta. Simetría axial de esta
respecto de esta recta. Y ahí me la dibujó en verde, pero ahora le cambio el color, ¿está? Dije que la quería naranjita. ¿Se ve ahí? Si quieren, grafiquen I igual pi sobre 2, que es la recta horizontal, e I igual menos pi sobre 2, que es la otra recta horizontal, ¿sí? Está entre esas dos rectas horizontales. Si quieren, también pueden graficar arco tangente. Bueno, ahí puse cualquier cosa. Pero creo que esto lo entiende. A ver. No. ¿Qué tengo que poner? Arctan. ¿Tampoco? Arctan, sí. Pero con minúscula. Disculpen, ahí está, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Los convencí? ¿Aplicaciones de las funciones trigonométricas? ¿Cómo? ¿Aplicaciones de las funciones trigonométricas? Mira, nosotros estamos viendo, viste que no le estamos dando vuela. Las trigonométricas, por ejemplo, en economía no les aparece a la gente las funciones trigonométricas, al menos los economistas que yo les pregunté no les aparecen las funciones trigonométricas o no habitualmente. Está raro que no tenga algo que tenga estos comportamientos. Las inversas trigonométricas, sí. Y las inversas trigonométricas aparecen pila en integrales. Entonces, en realidad, la aplicación es en integrales, ¿está? Para calcular integrales aparecen para arriba y para abajo las inversas de las trigonométricas. Y integrales sí les aparecen en economía, en cosas vinculadas a la economía, a la contabilidad, a la administración, ¿está? Pero lo que nos aparece, en realidad, las trigonométricas mismo probablemente no las usen, pero sí a estas, a las inversas de las trigonométricas. ¿Para qué? Para calcular integrales, ¿está? Buenazo. Gente, ¿más preguntas, más comentarios? Acá hay una cosa, un paréntesis. ¿Puedo borrar acá lo que tengo dibujado? Supongo que sí. Déjenme dibujar las originales, ¿está? Pero solo en los pedacitos correspondientes. Vieron que yo para seno, coseno y tangente elegí 3 intervalos. Ahora, ¿por qué no elegí yo, que podría haber sido, en lugar de para seno? En lugar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. O sea, el pedacito decreciente, digamos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué no elegí esto? ¿Me dejan cambiar acá? Le pongo un 3 acá. ¿Será porque deja de ser biyectiva y ahí no tiene función inversa? Mira, ahí, si la pongo ahí, ¿tiene función inversa? Sí, ahí tiene. Sí. Bien. ¿Pero se transforma en coseno o no? No, sigue siendo seno esa. Sí, si Vamos mirá a la G simetrizar. y la F. ¿Vamos a simetrizarla? Vamos a simetrizarla respecto de la recta igual X. Déjame borrar las otras, ¿está? ¿Se entiende lo que dice? Agarré seno en otro intervalo, donde también es biyectiva. En realidad el estudio de las funciones trigonométricas se da en centro 0 y radio 1. Debe ser por eso que no tomaste. No, no tiene nada que ver con el círculo. A ver, no tiene nada que ver con el círculo. La función es periódica, ¿está? Entonces uno dice, yo invertí entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, pero podrías haber hecho la inversa entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. A ver si eso se puede. Yo digo que sí, que yo puedo agarrar y simetrizar esto. ¿Sí? Simetrizo
esto, bueno, para que ahí le agregué un punto que no tiene nada que ver. Pero a ver si... Ya les doy la palabra. En el A ver si cuerpo está... humano hay simetría, mamá, en el cuerpo. A ver si está permitido hacer eso. ¿Estamos de acuerdo que ahí tienen una simétrica respecto de y igual X? ¿Estamos de acuerdo que si yo les pregunto por la inversa de esto que grafiqué acá, que está definido entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2, la inversa es esta que está ahí arriba? Sí. ¿Sí? O sea, vieron que nosotros dijimos, para ser biyectiva depende del dominio y codominio que pongamos. ¿Está? El codominio siempre menos 1, 1. Pero el dominio, para las trigonométricas, puede ser cualquier intervalo en seno, cualquier intervalo de longitud pi en particular, donde la función sea monótona. O sea, creciente o decreciente. Entonces, esto valdría. ¿Qué ocurre con esto y cuando yo dibujé arcoseno que estaba acá? Esta justo está para el otro lado, ¿no? Pero, ¿qué me queda? Y bueno, me queda otra versión de inversa. Lo que pasa es que arcoseno solo le llamamos a la que contiene el intervalo, a la que está definida en un intervalo, a la inversa, cuando tomamos el seno definido en un intervalo que contiene el 0. ¿Está? Arcoseno le llamo la violeta, pero en realidad yo podría invertir pedacitos de la función y que me dieran otra cosa. Ahora que yo dibujé eso, ¿qué pasaría si yo agarrara otros intervalos? ¿Qué voy consiguiendo? ¿Qué les parece? Imágenes. ¿Y qué me va a quedar si lo miro así en vertical? ¿Qué me va a quedar? Lo mismo que la Lo función. mismo, pero en el otro eje. Me va a quedar lo mismo que seno, pero en el otro eje. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es función. Ustedes se acuerdan que algo no es función si si una vertical corta varias veces. Pero entonces imagínense eso. Hagan seno, pongan seno perpendicular, digamos. Pongan seno en vertical, ¿no? Den vuelta al eje. Y después lo que hago es la misma idea que lo que hice acá, ¿eh? Corten pedacitos. Corten pedacitos. Por ejemplo, ese pedacito, que es función. O por ejemplo, este pedacito, que es función. Eso depende del intervalo que yo haya tomado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta idea? Pasa lo mismo con la tangente. Lo que pasa es que nosotros le llamamos arcoseno y arcocoseno a cuando las tenemos definidas a las trigonométricas entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, a seno y a tangente, y entre 0 y pi a coseno, ¿de acuerdo? Nosotros a esas es a las que le llamamos arcoseno y arcocoseno, ¿está? Acá la inversa es esa. Pero ¿se entiende la idea de que yo podría tener otras inversas? Lo que pasa es que no se llaman arcocoseno, arcotangente y arcoseno, que serían se llaman las principales, digamos. Imagínense tangente. Si yo lo invirtiera en lugar de acá, vamos a borrar lo que tengo. Si yo quisiera invertir, no quería borrar esto, quería borrar esto. Si yo quisiera invertir en lugar de esta versión de tangente, una más corrida para allá. O sea, entre pi sobre 2 y pi. ¿Qué pasó? No me dio bola. Perdón, porque me equivoqué. El pi no tiene límite, no tiene. No. Tengo que hacerlo entre pi sobre 2 y... 2pi. No. Y 3 pi sobre 2. Tengo que hacerlo entre 3 pi sobre 2 y pi, cualquier cosa. No, ¿por qué se me armó el lío? A ver, para. ¿No es pi sobre 2 y 3 pi sobre 2? No sé, armé el lío ahí, pero para que lo borro.
y pongo tangente entera, así puedo explicar lo que quiero. Si agarro eso, ¿no? Así entero. Y en lugar de invertir esta, yo invertí esta que está acá. ¿Sí? Que la inversa me queda pasando por 0. Si en lugar de invertir esta, voy a invertir esta, ¿qué va a pasar? Se van a acusar. Y queda pasando ahí en 3pi sobre 2, ¿no? Exacto, va a quedar más arriba, ¿no? Va a ser como lo mismo que tenía hoy, pero más arriba. Va a tener, ¿cuáles van a ser las horizontales entre las que está? Va a estar entre pi sobre 2 y... Ah, ¿por qué lo había puesto mal? Ya sé lo que hice. A ver, lo que hice mal es esto. Yo tenía que poner pi sobre 2 menor que x, menor que 3pi sobre 2. Eso está bien ahora. Si quiero invertir esa, ¿cómo queda? Queda como la otra, pero más arriba. Imagínense que yo hago la simetría. ¿Está? Hago la simetría, ¿qué quiere decir que tengo que hacer? Esto simetrizado respecto a eso. ¿Qué ocurre? Queda igualita que la anterior. Corrida, pi para arriba. Bueno, si lo achico tanto, se me complica. Esperen que ahí me equivoqué con la escala. Que yo lo que quiero mostrar es que queda la misma que tenía antes, corrida pi para arriba. ¿Se ve eso? Sí. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, los valores que estaban en X los toman en Y. Exactamente. De pi. ¿Eso qué pasa? Eso es un arcotangente, eso es una inversa de la tangente, pero en otro lado, ¿está? No es lo que yo le llamo arcotangente, que es esta. ¿Vieron que es la misma más arriba? Podría ser la misma más abajo. Lo mismo le pasó, con esta es mucho más claro, lo mismo le pasa al seno y al coseno, ¿de acuerdo? Son la misma inversa, más arriba o más abajo, si yo tomo otros intervalos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sobrevivieron hasta acá? Sí. ¿Podríamos tomar otro dominio para el coseno? También lo mismo. También lo mismo. Igualito que con seno. Lo que pasa que las que nosotros trabajamos y las que todo el mundo trabaja, en verdad, lo que todo el mundo le llama arcoseno, arcocoseno y arcotangente, son el arcocoseno, que yo no lo escribí, pero el arcocoseno está definido de -1, 1, 0 pi, ¿de acuerdo? O sea que para hacer la función inversa sí o sí tenés que delimitar o definir un intervalo. Sí. Y para hacer la función inversa, la que sabemos todos, digamos, no podés agarrar el intervalo que a vos te guste. Agarrás estos, ¿no? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 para seno y tangente, y entre 0 y pi para coseno. Bueno, como también los más naturales, probablemente. Pero en realidad, para ponernos de acuerdo, si vos estás hablando de arcocoseno, para ponerte de acuerdo con alguien más que está hablando de arcocoseno, bueno, está hablando de arcocoseno definida entre -1 y 1 y que va a parar a 0 pi. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Cuando hablo de arcotangente, todos estamos hablando de esta función naranja. No estamos hablando del arcotangente más arriba o el arcotangente más abajo, si bien también son inversas de la tangente. Lo que pasa es que ahí tendría que explicarlo. Cuando no estoy usando estas, digamos, y el arcocoseno, la que dibujamos, cuando no estoy usando estas, podría, pero tengo que explicarlo. ¿Está? Tendría que decir, bueno, tomo mi función f igual seno de x, pero definida en el intervalo, no sé, 2pi, 3pi, y tomo su inversa. Bueno, y su inversa es otra cosa entonces, ¿de acuerdo? Pero no le llamamos en general arcoseno o arcocoseno. ¿Ok? Ay, perdonen. No, voy a hacer la derivada y ahí nos vamos.
Gente, ¿qué más tengo que decir de esto? Ay, me miré el chat y me distraje. Iba a decir algo más. Bueno, no debía ser tan importante. Ah, sí, esto es lo que es la calculadora. Ustedes en el liceo, en algún momento en la vida de ustedes, resolvieron triángulos. ¿Se acuerdan de aquello que usaban el teorema del seno y el teorema del coseno para resolver triángulos? Sí, ¿no? Sí. Eso es algo que todos en el liceo hicimos en nuestras vidas, o casi. Y ustedes hacían shift seno y shift coseno para averiguar los ángulos, que no los averiguaban en radianes, los averiguábamos en grados, ¿verdad? Nos daban ángulo de 30 grados, 60 grados, lo que fuera. Shift seno, shift coseno, que son las que usaban, tangente no, pero shift seno y shift coseno son estas, son arcoseno y arcocoseno definidas en los intervalos que estamos mirando, ¿está? Por eso, si se acuerdan, por ejemplo, el teorema del seno, creo que era, no me devolvía, o del coseno, ahora no me acuerdo, no me devolvía nunca ángulos obtusos, me devolvía siempre ángulos agudos. Había uno que me devolvía siempre ángulos agudos, aunque el ángulo fuera obtuso. La calculadora, no, el teorema no. La calculadora me devolvía siempre el seno. Me devuelve siempre el ángulo agudo, aunque el ángulo sea obtuso. ¿Por qué? Y bueno, porque la calculadora hace la función arcoseno, y la función arcoseno está definida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, si ustedes miran, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, eso es menos 90, 90. Son solo ángulos agudos, ¿de acuerdo? Si ustedes agarran la calculadora y ponen shift seno, siempre va a devolver un ángulo agudo. ¿Por qué? Y bueno, porque hace esto. ¿De acuerdo? Coseno no, porque coseno está definido entre 0 y pi. Entonces coseno me devuelve cualquier ángulo entre 0 y 180. Y si hagan shift coseno, y van a ver que devuelve cualquier ángulo entre 0 y 180. Pero son las que están en una calculadora científica, digamos. Arcoseno y arcocoseno. ¿No? Natalia, ¿no hiciste triángulos en el liceo? ¿De hallar los ángulos y los lados? Yo lo hice, pero no teníamos calculadora, por eso. ¡Ay, qué maldad! Yo hice con calculadora. Bueno, vamos a calcular la derivada y nos vamos. Voy a calcular la derivada de la de arcotangente, después hago las otras. La arcotangente es la más linda. Y es la que más vamos a usar. Ahora explico por qué es la que vamos a usar. Entonces, derivada, de vuelta, voy a hacer del seno y del coseno, y después ustedes miran, perdón, voy a hacer del seno y de la tangente, y después ustedes miran la del coseno, que es casi igual a la del seno. Entonces, derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Ya las graficamos, ya todo, vamos a derivarlas. Entonces, primero, ¿cuánto vale la derivada de seno? Primero tenemos que derivarlas a ellas, ¿está? La derivada de seno, acuérdense que es coseno. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de tangente, ¿cuánto es? La pueden buscar en la tabla. La pueden hacer como cociente seno sobre coseno. Es 1 sobre coseno de x al cuadrado. Es 1 sobre coseno de x al cuadrado. O lo que es lo mismo, tangente cuadrado de x más 1. La derivada sigue funcionando como la función que en ese segmento o en ese punto funciona de Sí, similar la manera. derivada es la derivada. La derivada es la de la tabla de derivadas. A ver si los convenzo de por qué esto es cierto. ¿Se acuerdan que dijimos que... Voy a demostrar esa afirmación. ¿Se acuerdan que dijimos que el 1, que seno cuadrado más coseno cuadrado valía 1? Sí, Entonces sí. escribo así. ¿Y esto qué me queda? Si yo junto por separado, junten así. Esto que está acá es tangente cuadrado. Es este. Y esto que está acá
es este unito, ¿de acuerdo? Así que esas son las derivadas de las funciones. Ahora quiero derivar a sus inversas. ¿Está? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo para derivar a la inversa les voy a hacer acordar de esto, que el otro día lo hicimos y me miraron con cara extraña. Que yo decía esto, para derivar la inversa, en general, supongamos que tenemos inversa y que la inversa es derivable, ¿está? Que hay un teorema que lo garantiza. Pensemos en esto. F a la menos 1 de f de x. ¿Cuánto me da? Una f cualquiera. 1 sobre f de x. No, f a la menos 1 de f, ¿cuánto da? Si yo ¿Eso no era la compongo, identidad? me ¿O da la estoy tirando identidad, fruta? o sea, me da x, ¿no? Ahí va. Acuérdense de esto, f a la menos 1 compuesta con f es la identidad. O f compuesta con f a la menos 1 es la identidad. ¿Sí? Entonces, f a la menos 1 de f de x me da x. Deriven con regla de la cadena. Ah, ¿me dejan hacerlo al revés? O sea, al revés quiere decir esto. F de f a la menos 1, ¿cuánto me da? X. X, ¿no? Ahora agarren esta segunda, ¿acá? Se puede hacer con las dos, pero agarren la segunda. Voy a derivar con regla de la cadena. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque sé que si la función es si la función es derivable e invertible, la inversa también es derivable, ¿está? Si no, no podría. Asumamos que sabemos ese teorema que enunciamos el otro día. Entonces, si yo derivo acá, ¿se acuerdan cómo derivaba una composición? Yo tengo que derivarla de afuera. ¿Sí? Déjenme recordarles acá. Recordar acá. Cuando yo tenía g de f de x, ¿cómo se derivaba? Primero aplicamos el f de x y lo que nos daba el g de x. Eso para aplicar, sí, pero no para derivar. Eso para hacer g de f de x. Si yo quiero derivar, ¿cómo derivaba? Primero afuera. Hacía g' en f y multiplicaba por f', ¿de acuerdo? ¿Está bien eso? Derivo la de afuera, evalúo la de adentro por la derivada de lo de adentro. Esto era lo que González llama siempre U. G' de U por U'. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo derivo acá, ¿qué me queda? F', ¿en dónde? En f a la menos 1 de x por f a la menos 1' de x igual a la derecha que me da. La derivada de x. 1. 1. Y ahora pasen dividiendo. ¿A quién puedo pasar dividiendo? ¿Quién sé yo que es positivo, que no cambia de signo? El f', yo sé que no cambia de signo, ¿se acuerdan? Que decíamos la f tiene que ser monótona. Entonces el f' tiene que ser positivo o negativo, pero este f' nunca es 0. ¿Está? ¿Es todo positivo o todo negativo? Depende de que sea creciente o decreciente. Entonces, ¿qué me queda? La f a la menos 1' es 1 sobre la f' evaluada en f a la menos 1. ¿Se entiende dónde hay unos y dónde hay primas, no? Porque mis unos y mis primas... Discúlpenme. ¿Ahí se entendió dónde hay unos y dónde hay primas? Sí. Sí. Está. Entonces, ahora es esta fórmula la que me quedó.
Vamos a aplicársela a tangente. A ver. Vamos despacio. Supongamos que mi f, ahora se llama todo f, ¿da? Lo voy a hacer con h en realidad. H de x era tangente de x. ¿Se acuerdan que le llamé h? Y h a la menos 1 es arcotangente. Solo porque le había llamado h a la tangente. Déjenme llamarle f, porque si no nos vamos a hacer un entrevero. La f es tangente y la inversa es la arcotangente. Entonces, fíjense, sustituyo a la izquierda, donde dice f a la menos 1' de x es la derivada de arcotangente. Esto es esto. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la letra? Que hagamos 1, la letra, que dice la fórmula derivada de la inversa. Que hagamos 1 dividido f' evaluado en ¿dónde? ¿Qué tengo que poner acá? El arco de la tangente. El arco tangente de x. Ahora, ¿cuánto vale? F era la tangente. ¿Cuánto vale la f'? Si f es tangente, vamos a hacerlo con u. Si f de u es tangente de u, entonces, así no lo pongo con x. La f' de u, ¿cuánto vale? U es la variable, no es compuesta. ¿Cómo era la derivada de la tangente que habíamos dicho? Que la escribimos más arriba. Era 1 sobre coseno al cuadrado de x 1 sobre o coseno 1 cuadrado más y me gusta la tangente. otra. Si me gusta 1 más tangente. Tangente a la 2 más 1. Tangente cuadrado de x más 1. Cuando pongo tangente cuadrado así, está claro que es lo mismo que tangente de x todo al cuadrado, por las dudas. ¿De acuerdo? Es notación nada más. Esto es notación. Lo mismo para coseno y seno, ¿verdad? Para logaritmo también se usa. Bueno, entonces vamos a sustituir esto acá. Perdón, acá era u, no x. Dije que lo iba a hacer con u más 1. Si uso esto acá, ¿cómo me queda? Tangente cuadrado de u más 1. Ahora, ¿u quién es? ¿Quién sería el u? X. ¿Arcotangente? Arcotangente. Si tengo que hacer f' de arcotangente, este es el u ahora. ¿De acuerdo? Este sería ahora mi u. Entonces es f' de la tangente a la 2 sobre u. O sea, f', en lugar de f' de u, tengo que poner tangente a la 2 de u más 1. Eso. Así que tengo que poner tangente a la 2 de ¿quién? De arcotangente de x. Tangente a la 2 de arcotangente de x más 1. Ay, qué feo. No, pero mira, fíjense esto. 1 sobre, miren esto que dije acá. Tangente a la 2 es lo mismo que tangente de x al cuadrado, ¿no? ¿Esto qué es? Tangente de arcotangente de x al cuadrado más 1. ¿Acá? Es una identidad. Perfecto. ¿Cuánto da tangente de arcotangente de x? 1. No, 1 no. ¿Sí es una identidad? Perdón, X. Perfecto. Entonces, miren qué maravilla. Esto da x. Vamos a ponerlo con colorcito porque es nuestro resultado estrella de hoy. Esto es x. Así que, ¿cuánto queda esta derivada? 1 sobre x al cuadrado más 1. Perfecto. La derivada del cotangente, por más que el cotangente parezca una función rara, es bastante tonta. Es 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Por qué esto va a aparecer un montón? Ya explico. Y spoileo un poquito.
Entonces tenemos que la derivada de arco tangente es 1 sobre x cuadrado más 1. Y este es nuestro resultado importante de hoy. ¿Por qué esto va a tener gracia? Capaz que a alguien le suena que en integrales uno hace una operación inversa, entre comillas, a la derivada. ¿Sí? No. ¿No? Integrar. Claro, pero capaz que a alguno le suena, si no le suena no importa, pero uno ahí hace una cosa como al revés de la derivada. Busca, como si yo preguntara, si yo ¿Qué quiero es una integral, profe? ¿Eh? ¿Qué es una integral? No importa, lo vamos a ver en breve. Es Pero como lo que la digo es que función inversa, la operación inversa. la integral, en realidad la primitiva, involucra como la operación inversa a derivar. Por ejemplo, un ejemplo Como la suma y la sencillo. resta. Exacto. Si vos tienen más cosas, ¿no? Pero si ustedes tienen x, ¿esto de dónde viene? Y bueno, viene de derivar x cuadrado o algo parecido. Si vienen 2x, viene de derivar x cuadrado. Lo piensan así. 2x, ¿de dónde salió? De derivar esto. Entonces esto lo vamos a pensar así. 1 sobre x cuadrado más 1, ¿de dónde sale? De derivar arco tangente. Y eso va a aparecer un montón en nuestras integrales. Por eso es que me interesan, ¿tá? Cuando me preguntaron la aplicación, es para eso. ¿Quieren que hagamos la derivada de arcoseno? Ya que estamos con la misma idea, a ver si se entendió. ¿Y la de arcocoseno la leen? Sí. Misma idea, ¿eh? Vamos a repetir lo mismo. Vamos ahora con, todo se llama f, ¿no? Mi f de x es seno. Mi f la menos 1 es arcoseno. Está todas definidas en su dominio, todo lindo. Sabemos que la f' de x es la derivada de seno es coseno. Entonces ahora escribo la cuenta. Yo sé que f a la menos 1, la fórmula dice f a la menos 1 prima en x es 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. Ahora díganme ustedes qué meto acá. En lugar de f a la menos 1, ¿qué pongo? Arcoseno de x derivado. ¿Ok? Acá, ¿qué tengo que poner? ¿F' quién es? Coseno de x. Está, pero coseno lo voy a poner de x o voy a poner de coseno de qué? Del arcoseno de x. Perfecto. Tengo que poner coseno de f a la menos 1, o sea, coseno de arcoseno de x. ¿Sí? Eso está perfecto y ya está escrita. Así está media asquerosa y no es la fórmula que ustedes van a encontrar en la tabla de derivadas. Ahora un truquito. Eso está perfecto. Ahí está pronto lo que teníamos que usar de derivada de la función inversa. Ahora vienen truquitos de funciones trigonométricas. Porque vieron que hoy me había quedado, y que aplaudimos con las orejas, porque me había quedado cuando nos pusimos re felices acá. Cuando me quedaba tangente de arcotangente. Porque eso me da x. Pero acá tengo un problema, porque tengo coseno y esta es la inversa del seno. ¿Qué tendría que tener yo acá en lugar de coseno? ¿Qué me gustaría tener? Seno. Seno. Vamos a hacerlo aparecer. Vamos a hacerlo aparecer así. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1, ¿no? Entonces, coseno cuadrado de x, ¿qué es? 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y ahora? Le vas a agregar al menos seno por coseno
de X. ¿No te conviene Mm, hacer la raíz cuadrada de eso antes? Me conviene hacer la raíz cuadrada, exactamente. Coseno de X, ¿qué es? 1 menos seno. Raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de X. Ah, y estoy mirando el positivo o el negativo. Ahí cómo hago. El positivo, porque es raíz cuadrada. Está, si puse raíz cuadrada es positivo, pero ¿por qué estoy mirando el positivo? Entonces, ¿qué estoy pensando? Que X está entre qué valores. Entre 0 y 1. Entre 1 y menos 1. A ver. ¿El coseno dónde era positivo, gente? Acuérdense cómo era el coseno. El coseno acá valía 1. Menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Menos pi a la 2 y pi a la 2. Pi 2. A ver. Me entreveré, para. El coseno, el coseno yo lo miro acá. Lo miro Entre 0 y pi. Entre el pi coseno sobre lo miro 2 acá. y 3, 2 pi. ¿Dónde es positivo? ¿Es positivo ahí? Si estoy en el segundo cuadrante, ¿es positivo? No. No. No, es negativo. En el primero y en el cuarto. ¿Dónde más es positivo? En el cuarto, ¿verdad? Cuarto cuadrante, el coseno es positivo. ¿Qué es esto? Segundo y cuarto cuadrante. ¿Esto es cierto? ¿Esta igualdad es cierta? Si X está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Esto es segundo y cuarto cuadrante. Para que yo acá lleve el más. Pregunta, ¿el arcoseno dónde estaba? Vayan a mirar cuando definí arcoseno. ¿Arcoseno dónde vive? El resultado de arcoseno. Arcoseno está definido en menos 1, 1. Pero el resultado de arcoseno, ¿dónde me da? Dígalo, porque no lo encuentro en mis apuntes. Menos pi. Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1 está definido. Y el recorrido. Sobre 2 y sobre 2. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que estoy bien. Porque fíjense, yo dije, el coseno es esto si X está acá. Es el opuesto. Si estoy en otro lado, ¿no? Si estoy entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. En los otros cuadrantes, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Entre, cualquier cosa escribí acá. Entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. ¿Sí? Cuando tomo, esto es entre paréntesis, pero ¿se entiende? Cuando yo despejo un cuadrado, tendría que poner más menos raíz. Me fijo cuando vale más y cuando vale menos. Y esto es, primer y tercer cuadrante, es este dibujito, vale esto. Si quisiera hacer en estos cuadrantes, que el coseno me da negativo, en estos cuadrantes, vamos a hacerlo con otro color, que el coseno me da negativo, y en el segundo y tercero, me quedaría con esta cuenta. ¿Se ve eso? ¿O no? Primer y tercer cuadrante, primer y cuarto cuadrante, discúlpenme, vale esto rojo. Vale con el más. En los otros cuadrantes es con el menos. Pero resulta que si yo acá adentro tengo arcoseno, resulta que esto está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esta cuenta? Yo tengo 1 sobre coseno de arcoseno y déjenme
seguir acá abajo. Usando esto y usando esto. Me queda 1 sobre coseno. Coseno no. ¿Qué tengo que poner? Voy a cambiar coseno por raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿De quién? ¿Qué va acá adentro? Coseno de X. Arcoseno de X. Y ahí que me queda seno cuadrado de arcoseno de X, ¿cuánto me da? X. Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Esto da. Esto acuérdense que era. Me quedó medio chanchito, pero esto acuérdense que era seno de arcoseno de X todo al cuadrado. Así que esta cuenta da X cuadrado. Así que esta derivada da 1 sobre raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces, la derivada de arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos. Perdón, la derivada, dije. Esto es prima. La de arcocoseno es casi idéntica, ¿está? Y la tienen ahí en el libro. Déjenme fijarme. La de arcocoseno tienen hecha la de arcoseno, no tienen hecha la de arcocoseno, pero la de arcocoseno se hace igual, ¿está? Y la tienen en la tabla de derivadas. Gente, ¿cómo estamos? La hora. En la hora terminó esto, en realidad. Lo que vamos a hacer el miércoles es algún ejercicio donde usemos esto y después un poquito de repaso, ¿está? ¿Les parece? Sí, por favor. Hoy era todo teórico. Profe, ¿puedes pasar el